Bien, vamos a conversar estos 30 minutos sobre un libro que ustedes tienen en la mano, o que ustedes leyeron o abordaron, que tiene este título. ¿Qué les sugiere la palabra Calcan? ¿Qué les sugiere? Un lugar. Un desierto, un pueblo fantástico. ¿Qué más? Calcan es una ciudad que queda en Turquía. ¿Quién más? Un pueblo que nació en la selva. Calcan es una expresión que yo gesto cuando tenía 16 años. Gracias por lo del pueblo de Turquía. Yo estaba en mi colegio y dentro de las muchas palabras yo había leído un textico de García Márquez y me acordaba de la palabra Macondo, porque Macondo es un pueblo que García Márquez crea para recrear la realidad. Este está en Macondo. Y entonces recuerdo que necesité gestar una palabra, y la palabra que gesto fue Calcan. Pero yo de Calcan lo saco no sé de dónde, con doble K, no tengo ni idea por qué me surge la palabra. Solo hasta en el año 2004, 2003, me di cuenta que Calcan era un apellido en Turquía, un nombre de unas poblaciones en Turquía. Ellos me podrán demandar algún día que copié su nombre, pero no tenía ni idea que existía Calcan. Ni idea. De hecho, una vez que estuve en Turquía, hace 14 que estuve, coloqué en el Google Maps, en el mapa que tenía en el celular, Calcan. Me salieron como 30. Como a media cuadra había un Calcan y dije, voy a ver qué es Calcan. Era una cosa de fotografía, ahí estaba Calcan para hacer fotografía. Pero Calcan, cuando yo lo creo, es un pueblo imaginario. ¿Cómo? Cuando yo creo Calcan es un pueblo imaginario, y al ser un pueblo imaginario ocurren cosas imaginarias dentro del pueblo, pero el pueblo lo creo cuando yo tenía unos 16 años, y estas historias yo las empiezo a relatar en el año 82, o sea que son historias que ya tienen el doble de tiempo algunos de los que están acá. Y las escribo en aquella época y las publican en el 98, ya lleva 21 años de publicado. Aquí hay algunas ediciones, esta es la edición del año 98, esta es una edición, esta de acá abajo es una edición en inglés del año 2014, esta es una edición del año 2016 y esta es una edición del año 2018, una traducción que hizo una editorial norteamericana y bueno, si uno quiere aprender inglés, pues no le haría mal leerse una historia que ya algunos han leído en español y traducida al inglés les puede decir cosas. Además está asequible ahí dentro de los enlaces que les llegaron, es decir, lo pueden leer en PDF de manera tranquila. Bien, el primer cuento, ¿cómo se llama? Bueno, Los Amantes. La historia en qué consiste de Los Amantes. Es un escándalo social. ¿Dos gatos homosexuales? ¿De dos homosexuales? No. Bien, la primera historia es la de los gatos, se llaman Los Amantes y se vuelve un problema tremendo en el pueblo porque uno todo el tiempo cree que son dos personas, ¿no? Todo el tiempo uno está convencido que son dos personas que están haciendo lo que están haciendo y que hay un señor que los está cuidando, y solamente al final usted se da cuenta que son dos gatos, que alguien los asesina. Bien, eso es una pregunta por el país. Cuando asesinamos los gatos, que eso fue en el año 83, el país estaba en una matanza tremenda. El país siempre ha sido una matanza sobre matanza. Este país es un país desquiciado. Y en aquel momento mi pregunta con los gatos no era la muerte de los gatos, era por qué somos tan sicarios. ¿Se entiende eso? Mi mensaje no era el gato es el artilugio. La representación, fantástico. Lo que yo quería decir en el momento es por qué a este país le gusta tanto asesinar. Hoy, 40 años después, estamos en la misma dinámica.
Era el problema de la lealtad. Es decir, qué tan leal era el Señor con los gatos. No era leal toda la lealtad que se podía tener con los amantes, porque muy al final uno se da cuenta que son unos gatos. Si no lo han leído todos, pues entonces, como está distribuido, van a leer el cuento y se van a dar cuenta que además matan los gatos de una manera, como todos los muertos, de una manera miserable. En lugar de la envidia, la felicidad del otro nos produce mucha envidia. ¿Por qué nos produce tanta envidia? Era lo otro que yo quería revisar ahí. En lugar del odio y en lugar de la ignorancia. Recuerde que no hay grados en la ignorancia, uno ignora lo que ignora. Pero en este caso lo que estamos hablando nosotros en el cuento, en lugar de la ignorancia, es como para nosotros lo que no nos gusta, lo que no nos cae bien, lo queremos desaparecer, digamos como marca de país, es lo que queríamos decir en Los Amantes. Y la historia es una historia aparente de amor, es una historia tranquila, donde interviene el cura, intervienen todas las autoridades de un pueblo a solucionar un problema que no tiene ningún sentido, porque el problema del pueblo, decía algunos de los ahí, el problema del pueblo es que no hay empleo, el problema del pueblo es que no hay estudio, el problema del pueblo son otras cosas. Pero para las sociedades livianas, el problema no era ese, el problema eran dos gatos que hacían el amor. No, señora. Es increíble cómo, a representar esto, usted coloca que hasta los llevan a juicio, los citan a juicio. Para establecer que él no hace sino causar un problema en el pueblo con los amantes. Cierto, en el 82, pero hoy, 2019, si usted deja que sus gatos hagan lo que haga todos los días en la puerta de su casa, le invito a que no la lleven a juicio. ¿Me hago entender? Y es más fácil que la lleven a usted a juicio porque su gato se la pasa, o su perro, haciendo orgías en la cuadra. La pasa haciendo orgías en la cuadra, pues hasta que algún momento alguien le va a mandar a usted y le va a decir, y lo van a hacer ir al juzgado. Y es posible que allí viva el sicario, que allí viva un narcotraficante, que allí viva una persona violadora, que allí viva, y eso lo olvidan, y esto termina siendo, ¿es el país que nosotros queremos? Es la pregunta para nosotros. Fantástico. Pedro dice allí, para ustedes es más doloroso que estos gatos o que mis amantes estén en lo que estén que los escuadrones de la muerte que tiene el país, porque en aquella época el país tenía un escuadrón de la muerte que crearon en Pereira que se llamaba Mano Negra y otros grupos así. Y entonces Pedro le dice, yo me acuerdo, yo dije, démosle vida a Pedro, y Pedro le dice, venga, para ustedes es más importante mis amantes, el problema de mis amantes, que los escuadrones de la muerte. Y no han visto que en el país cada rato es más importante cualquier cosa que los escuadrones de la muerte de... ¿Sí? Sí, ya te... Pregunta. ¿Hubo un suceso en especial que hizo la inspiración para este cuento o fueron la acumulación de varios? Bien, gracias. Para la chica, en la originalidad, el libro, la primera historia era el dictador. En el libro original, la primera historia era el dictador. Pero en las siguientes sucesiones, y de acuerdo a evoluciones, dijimos, pues pongamos de primero un relato de país que nos enganche, y era el problema del amor. Incluso hay gente que tiene que volverlo a leer para darse cuenta que fueron los gatos los que se murieron. Por eso lo decidimos ahí. Y la segunda es, y esto es clave, yo conseguí un amigo, yo era de Manzanares, Caldas, y conseguí un amigo que vivía en Risaralda, Caldas. Y dijimos, nos vamos a escribir cartas. Yo escribo cartas hoy en día todavía, pero las cartas que nos vamos a escribir los dos son cuentos. Tú haces un cuento y yo otro cuento. Y así nos enviamos más o menos unas 9 cartas. Entonces, ese es un cuento, una carta que yo le envié al amigo. Y él me envió otro cuento, y así. El amigo, a propósito que yo lo tengo citado allí en el libro y se lo dedico a él en algún momento, Díaz Castaño lo mataron en Risaralda. Cuando yo, después que publiqué el libro, porque dejamos de encontrarnos,
Fui a buscarlo, encontré la familia, hasta que encontré a la hermana. La hermana me dijo, mi hermano lo mataron por una pequeña detalle. Él era homosexual, yo no sabía que lo era, no me pasa nada que lo fuera, pero no lo sabía, y tuvo un amante, y por algunas disputas lo mataron y el cuerpo lo tiraron por allá, por la Virginia, en unos lugares, demoraron para encontrarlo. La hermana lloraba contándome la historia. Entonces, con Luis Guillermo Díaz Castaño, el honor que toda la vida le rindo es que nos escribíamos por cuentos. Bueno, ustedes pueden encontrar ese mecanismo hoy que a veces las comunicaciones son tan menores, a veces son importantes, escribirse con alguien por meros relatos. A ver, tú me vas a enviar un cuento y yo te envío otro cuento. Y nos hacíamos comentarios, esa es la historia de ese cuento. No, es una metáfora. Entre personas la pasión o el deseo sexual la encienden muchísimas cosas, pero era como decirle al pueblo, como decirle al mundo. Es como decirle al mundo, es mejor que hagan el amor que se asesinen. John Lennon, el de los Beatles, sacó una cama en Nueva York y se puso a hacer el sexo con Yoko Ono, que era la esposa japonesa, y está en la guerra del Vietnam, y dijo, ustedes les duele más que hagamos el amor en la calle a que nos estén trayendo miles y miles de soldados asesinados diariamente. ¿Qué país es este? ¿Se entiende esto? Por tanto, la continuidad del mensaje. A la sociedad le duele más esas cosas que los muertos. Eso es lo que queríamos decir ahí en ese instante. Y que todavía tiene sentido. ¿Este es quién? Este es el cura. Este es el padre Tenorio. El problema de la violencia sexual, el problema del celibato. Yo en aquel tiempo, los curas siempre han tenido sexo. Siempre. Han tenido hijos siempre. Pero la Iglesia Católica, mentirosa y falsa, no ha sido capaz de resolver ese asunto. Que los dos hijos eran de él. Digo la historia de la Iglesia Católica, porque también hay dentro de la misma cristiandad hay otros que pueden tener esposas, cosas como eso, pero al no tenerla se les vuelve un problema, se vuelven violadores y toda esta historia que tenemos con ellos. Dime, siempre que maten a alguien, algo de usted tiene que estarse muriendo. Ese es el mensaje. Todo muerto en algo me implica a mí. Dime. Hacia el sexo y el amor en general. Bien, sí, parte de eso. Parte de que en este país duelen tantos que no sabemos qué hacer con la desnudez. Parte de estas sociedades mojigatas no sabemos qué hacer con una mujer desnuda. Cuando tú estás en otros lugares donde la desnudez es mucho más pública, el asunto se resuelve más claro. Digamos que hay menos abuso, pero parte de la crítica. Aquí también hay muertos, ¿no? Aquí en también, justo el cura también los matan, entre otras cosas, que es la misma marca del país, porque hay un muerto. Y en la última página aparece la siguiente nota: solemos alimentarnos de las ruinas de anteriores ideas, de ahí que nuestras ideas de salvación son una sucesión de errores. Esto es una crítica a la idea de que hay un más allá, es decir, si es cierto que hay un más allá. Este es el dictador, ¿no? El lugar del padre en nuestras vidas. Yo quise resaltar porque en América Latina está siempre el lugar de la madre. Y la mamá es la más importante, y sí es la más importante, pero ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con el lugar del padre? Los sicarios en este país asesinan a nombre de la madre para ir a comprarle una moto a la mamá, una nevera a la mamá, y odian incluso al papá muchísimos sicarios. Dicen que el problema del sicariato, que eso está muy trabajado, es por la ausencia del padre. Bueno, aquí no hay ausencia del padre, aquí el padre es alguien que toma decisiones y determinaciones. El padre es el centro de la conversación. Yo quise traer el padre acá porque el padre en América Latina y en Colombia también ha sido relativamente humillado. Aquí el lugar del padre es un secundón. De hecho, cuando usted va a las familias, van a visitar a la abuelita y el viejito está por allá desaparecido. El padre tiene otro lugar en América Latina. También por una cosa que en América Latina se sigue en busca de su padre. Es decir, en América Latina mucha gente no sabe quién es el papá. O fue producto de una violación o producto de que el papá, que es una marca del continente, no es solamente una marca de Colombia, de todo el continente, ha sido muy trabajado. Bueno, yo quería poner aquí en un lugar central el padre.
y el padre, porque el padre en esta historia signa la historia de sus hijos, ellos le odian en el camino y al final reconocen que si hubo auténtico amor en todo lo que ellos han vivido, fue el amor del padre. Pero el amor del padre se demora mucho para entenderse, es lo que les quiero decir. Uno entiende muy rápido el amor de la mamá, el amor del padre uno lo empieza a entender, como nos dicen allí, cuando ya está a punto de morirse. El amor del padre es más lento de entenderse. Los amantes fueran gatos, porque era más fácil trabajar la historia que poner dos personas, que sería lo más sencillo, poner dos personas en un encuentro sexual, como lo hace Hollywood. La sorpresa aquí es que no eran dos personas. En el segundo, la gente se da cuenta que el padre es porque la mamá, que es una monja, le contó el secreto a alguien. Ahí está medianamente relatado y la gente empieza a enterarse que los dos muertos son hijos del mismo señor. Porque es la marca del país, porque en este país todo lo solucionamos asesinando al otro. Incluso la guerra en Colombia, el presidente Uribe cree que la solución es matando a todos. Es la marca del país. ¿Se entiende esto? Es una crítica de marca del país. Pues te darás cuenta que para el pueblo era prohibido que dos gatos hicieran el amor, para el pueblo era prohibido que dos curas... Es decir, estaríamos conversando porque son puros amores que aparentemente son prohibidos y forzan otras cosas en el lugar. Este que es el viajero es el que funda el pueblo. Sí, dinos. Ya. ¿Alguien más sobre esta historia? Claro, es una familia, pero que vincula muchísimas otras personas. Que estaba pensando en encontrar problemas de país y a través de cortos relatos sentar un problema de país. Cuando uno escribe, cuando hace literatura, no solamente es contar una historia. Yo puedo contar la historia, pero ¿qué es lo que quiero decir en esa historia? Cuando García Márquez escribe 100 años de soledad, García Márquez no quiere decir que Macondo es esto, lo que quiere decir es que Colombia está representada en Macondo y trae las matanzas y trae asuntos como esos. Entonces es una suerte de radiografía de país que uno quiere hacer. Aparece el drama de la pobreza, la reinvención de la vida, las masacres en Colombia. Ya les voy a dar la palabra. ¿Recuerdan Hidroituango? ¿Esto qué es? Un hidroituango. Esto es, el pueblo lo desaparece por hacer una represa eléctrica. En el 83 escribió esta historia cuando todavía no habían como 2 represas eléctricas en el país. Después la historia es repetida en este país. Cada que hacen una represa eléctrica desaparecen el pueblo, tienen que pelear con las comunidades porque desaparecen pueblos. Y es una historia mundial. En la India, en la China, en Brasil, en Corea, donde están haciendo represas eléctricas, desaparecen toda la historia, hunden ese pueblo con miles de casas. Es la crítica por cómo nosotros estamos pensando el progreso. Entonces Talcan es desaparecido porque allí quieren hacer una represa. ¿O no es así? 40 años después, el caso se sigue repitiendo en Hidroituango, pero siempre se va a repetir. El caso de la historia es para que cuando uno escribe se sorprende qué tanto futuro tiene una historia. Talcan lo fundan alrededor de un lago, alrededor de un río, hasta que un científico de la electricidad viene y dice: esto es el lugar perfecto para hacer una represa, y prefieren bombardear y desaparecer el pueblo a no hacer la represa, y evidentemente hacen la represa y el pueblo lo trasladan del lugar. Eso es una pregunta por los poderes políticos de Latinoamérica y de Colombia. ¿Qué somos nosotros como seres humanos cuando bajo nuestra casa encuentran alguna cosa que le interesa al Estado? Dale. Pedro y el pastor, porque los pastores o todos los religiosos son conservadores. Es decir, la religión es conservadora, lo que hace es conservar realidades, y el liberalismo lo que hace es liberarte, darte otras posibilidades, y el socialismo lo que hace es entregarte libertad y entregarte humanidad. Entonces, lo único que podía hacer es que si Pedro acepta que hay amantes, pues es un hombre liberal, y los demás son conservadores. Y el lugar de las resistencias, de los ciclos sociales políticos, es lo que tratamos en esta historia, pero que es muy cierto. Lo que tú estás diciendo es hay lugares que teniéndolo todo te entregan casi nada.
Hay lugares que sin tener lo suficiente de nada, te donan todo. Pero lo podemos trasladar a personas. Hay personas que teniéndolo todo te entregan casi nada. ¿Se han dado cuenta de esas personas que lo tienen todo y no te dan nada? Y hay personas que sin tener lo suficiente de nada te donan todo. Es decir, esta expresión con la cual inicia el viajero nos pone no solamente en lugar de países, también de instituciones. Hay instituciones que tienen miles de millones y no te entregan nada. Hay instituciones, por ejemplo, yo trabajo con algunas instituciones en San Judas que no tienen dinero y hacen unos trabajos fantásticos en San Judas, me hago entender. En cambio hay unas que la ONG de no sé quién, ustedes también deben revisar eso en serio. Lo que este libro toca en el fondo son los ídolos que hacen cosas por la sociedad. Porque cuando usted sale de la pobreza que sale en que se mueve el país y no regresa esos dineros, algo pasa. Y son tipos que acumulan. La pregunta es si un tipo de esos merece esas cosas. ¿Cuáles son sus sociedades? ¿Hay una pregunta atrás? ¿Cuál es la razón por la que se escribe al revés? La escritura al revés es para agilizar además lo hago con la mano izquierda, pero es como para agilizar otros lugares, como para que uno se dé cuenta que uno le exige mucho a los otros, pero hay partes del cuerpo con las cuales uno no es capaz de dialogar. Y escribir hacia atrás también es una rebeldía, porque a nosotros nos enseñaron a escribir de izquierda a derecha, solamente porque hay otras maneras de manifestar las realidades, que no hay un solo modelo para escribir ni para pensar. Sí, si hay alguna que fue un suceso en mi vida, es la última, la del maestro. Pero no porque lo haya sido yo, es porque mi mejor maestro, que ya murió, Raúl, vivió parte de esa historia, la última, que es del maestro que se enamora, que aparentemente se enamora de una estudiante, pero resulta que es la esposa la que lo está soñando. Pero en la vida real él sí tuvo, eso se ocurrió en parte de la vida real, es la única historia real. Lo de Luis Guillermo tiene que ver con lo del psicólogo. Recuerden que el psicólogo no tiene una claridad sexual y todo el tiempo está ahí ocurriendo. Ese tiene que ver con Luis Guillermo. Usted dice que el pueblo colombiano o los latinoamericanos en general tenemos esa manía de que en el momento en el que crecemos nos marchamos de ese país. Bueno, dos cosas. A mí el país no me interesa ni la bandera, me hago entender, ni la patria, pero sí me interesa la gente, que es distinto. Yo creo que es lo que tú me quieres preguntar. En este país, Estados Unidos, por ejemplo, yo me gradúo de una universidad y cuando ya tengo algún dinero, yo envío fondos de mi salario para esa universidad para que siga teniendo otros estudiantes. Y eso es un movimiento en Estados Unidos y en Europa, que cuando yo consigo dinero le envío dinero a la escuela, al colegio y a la universidad. En Colombia lo hacen muy pocos, porque también es un problema que en la educación no nos han enseñado a ser solidarios. Eso tenemos que trabajarlo los profesores, y es que cuando yo me gradúe de Confamiliares y el día que me haga una persona adinerada por lo que sea, yo le lleve una ayuda a Confamiliares para que le ayude a otros chicos. Eso hay que construirlo en el país, porque aquí no se ha construido ni la confianza ni la solidaridad. El lugar que aquí tenemos es la desconfianza y la insolidaridad. Son ustedes los que tienen que empezar a construir con todos nosotros el lugar de la solidaridad y la confianza, y es entregarle esto. Yo estuve en la India, en una escuela de una pobreza enorme. No, es impresionante la pobreza económica. Y un chico se graduó y terminó estudiando en el MIT, en el Michigan de Estados Unidos, que es el más importante tecnológico, y se graduó y toda la cosa. En esa escuelita ya tenían ventiladores, vasos, vajilla que el chico les estaba enviando recién graduado. ¿Se entiende esto? Y ellos lo miraban a él como un orgullo, porque era el chico que ya les estaba enviando pequeñas cosas. Total, que tu pregunta es para que nosotros la habilitemos también. Cuando nosotros lleguemos a ciertos lugares de dignidad, ¿qué vamos a hacer por las instituciones donde estuvimos? Cada relato tiene su momento distinto, su momento emocional distinto. No hay una continuidad, porque un cuento de estos te puede durar 2 meses
2 meses para hacerlo, pero 4 o 5 meses para corregirlo, porque en la escritura no es que tú escribas, la escritura es más corrección que escritura. Entonces, un cuento de esto lo pudo haber leído 6 o 7 personas para que le fueran dando diferentes organizaciones de realidad y le fueran dando aspectos a uno. Pero, por ejemplo, el que tiene que ver con el pueblo, la desaparición del pueblo, tiene que ver con una masacre que el Estado hizo en esos días en una ribera. Y a mí me dijo, pero no puede ser que el Estado esté bombardeando y muera gente que no tiene nada que ver con este paseo. Y por eso coloco que el Estado masacra a alguien en Calcan, después realmente lo siguen haciendo. Ese estado de ánimo también obedece a un momento real de la sociedad. La potencia de los libros es que se mantienen en el tiempo. ¿Se entiende esto? Cuando usted lee un relato que escribió alguien hace 40 años y se da cuenta que hoy tiene vigencia, usted lo que dice es, acá, ¿no es cierto? ¿Cómo es que 40 años después esto puede seguir teniendo realidad? Digamos que es una pequeña virtud, la capacidad de conectarnos con todas las épocas de la humanidad. Por eso la Biblia es tan importante, por eso el Quijote de la Mancha, por eso todas estas cosas nos quedan, porque usted lo lee y dice, caramba, ¿por qué el libro tiene palabras oeces? Porque es que en la sociedad uno se comunica así, en un pueblo uno se comunica así, o cómo nos comunicamos. Por eso a veces las historias tienen esa condición y es que tú te sientes retratado porque es que hablan como yo hablo. Pero no es que hablen como yo hablo, es que me están contando una historia que a mí me hace sentido, tú y tú. Sí, siempre las historias tienen ese toque social, es decir, que a usted le ocurra algo, pero cuando abra los ojos diga, es que no me ocurre a mí, es que es un problema general de sociedad. ¿Cómo vamos a resolvernos en este problema general de sociedad? Más un libro que uno ve en el core. Cierto. Tú estás trayendo algo muy, muy interesante y es el valor de los libros en este país. En Argentina, no saben ustedes lo baratos que son los libros en Argentina. Es lo más barato, es más barato comprar un libro que comprarse a veces una comida en Argentina. Por eso de los países que más leen en América Latina son Argentina, porque aquí los libros son extremadamente costosos y eso hace parte de nuestros procesos políticos. Este caballo, ¿recuerdan la historia del caballo? ¿Qué pasa con el caballo? Se comen el caballo. Esto es una pregunta por nuestros rituales canibalescos. Es decir, ¿qué tanto estamos en condiciones de comernos el gran amor? Eso ha sucedido en este país. Y se comen el caballo, ¿no? Después de que es un gran amor, no es una decisión del sino del dueño, pero ocurre. Bueno, son todas estas preguntas también por la incondicionalidad, pero también por el lugar de las mascotas. El caballo se volvió más importante que el resto. Digamos que están las problemáticas generales del país, pero por ejemplo esta problemática del caballo que tiene que ver con... Para mí es una problemática muy profunda y el problema de las mascotas. Para la gente, mire, yo incluso puedo decirle algo a tu hijo y a tu hermano, pero no me meta con tu gato o con tu perro porque puedo tener más problemas. Hay gente que es más buena gente con el gato, con el perro que con las otras personas. Para este señor era más importante el caballo que la esposa y lo que seguía. ¿Es así? O lo más importante es el vecino que está a mi lado. ¿Es más importante el gato que tengo en la casa o mi compañero o mi mamá? Esas cosas a mí me tienen muy preocupado hoy y es lo que en aquella época, 84, que escribo este cuento y mire que todavía tiene total vigencia. Cuando en aquella época los caballos los tenían era para trabajar, para que de zorrillos, todas esas cosas. Y me da por creer que hay gente que se va a enamorar de los caballos, pues no solamente hoy se enamoran de los caballos, aquí ustedes tienen mascotas y no me cuenten lo que hacen con las mascotas. Y hay peleas por mascotas, hay cualquier cantidad de cosas por mascotas. ¿Tendrá sentido la humanidad tan mascotizada, tan deshumanizada? Pues tú y tú. La pregunta es ¿cuál es la libertad de ese perro para decidir, o de ese gato? La libertad que tiene es la que le da el amo. Por tanto, el ser humano sí tiene libertad, pero es una conversación amplia, es muy interesante. ¿Tú crees que esto se debe a algo como más social, como que desde el principio se nos mete en la cabeza? Nos han enseñado a desconfiar mucho entre nosotros.
entre los seres humanos, y esa desconfianza profunda nos ha hecho ser bastante difíciles con nosotros. Es posible que nos falte avanzar un poquitico más en la confianza, en la credibilidad en el otro, en unos asuntos vitales en relación con el otro. Así es, no solamente involucra, cuando este libro lo hemos presentado en España, muchas gracias Sandra por invitarme acá a hablar con ellos, pero lo hemos presentado en muchos lugares del mundo y la gente se siente identificado con los relatos, es decir, sí, eso también sucede aquí en términos generales. Este del ciclismo tiene que, si algo me conecta a mí, muy personal, tiene que ver el ciclismo, no porque me haya robado la bicicleta, porque en esa época estaba el ciclismo colombiano, Lucho Herrera, Fabio, que hoy está reviviendo con otros ciclistas, y para nosotros en el colegio salir a ver la vuelta era más importante que escuchar el discurso de los profesores. ¿Qué discurso ni qué nada? Nosotros queríamos ver a nuestros ciclistas. A veces llegaban casi siempre de últimos, pero para nosotros sentíamos que llegaban de primeros. Herrera ganaba una etapa, el otro día perdía como 30 minutos, pero para nosotros no nos importaba, era un profundo amor. Y esta es una historia de eso, pero es una historia de la idiotización del país. Un país que vuelve héroe del Señor y que todo lo corre alrededor de eso, un país altamente emocional. Y todo el pueblo quería ser ciclista, ¿recuerdan? Y todos querían ser periodistas, y todos querían ganarse el premio, todos querían grandes cosas por la mera emocionalidad, hasta que llega la realidad y se encuentran que la bicicleta es robada y se acaba. Y después que aparece en el medio, otra actitud muy colombiana, las apuestas, ¿no? Apostaban lo que fuera con lo que fuera. Bueno, todas esas cosas son las que ahí se movilizan. Pero fantástico que lo hayas traído. Me tienen sorprendido las preguntas de esta gente, Sandra. Estoy muy sorprendido con ustedes. Claro, es hasta dónde llega nuestra ignorancia, hasta dónde nos emboban con cualquier chicle. Lo decía un periodista, Calcan es un paraíso perdido. ¿Y qué dicen hoy de Colombia? Que Colombia es el país más feliz y que es un paraíso perdido. Se sigue manteniendo solamente para vender imagen. Es esa la realidad que nosotros deseamos, señora. No, yo creo que hay que cortar y después volvemos en otro momento a hablar con esta gente que está. Dice el libro, aquí se grita más fuerte un gol que una injusticia. Todo lo de menor importancia que lo que realmente conmueve al país, señor. Sí, por eso es un retrato de la realidad política que siempre existe. Fantástico. Los senadores y todos los políticos quieren escucharnos para el día del voto y después desaparecen los dos. Es lo que queremos decir en el libro. Pero la pasión con razón. ¿Me hago entender? El exceso de pasión, cuando usted no lo pasa por la razón, te golpea. Es decir, lo que el libro está diciendo es que un país excesivamente pasional no pasa por la razón, porque cuando usted pasa por la razón cierto hecho y dice, pues yo puedo gritar un gol, pero eso no me da derecho a matar al otro por una camiseta. Para mí, cuando un título o una pasión está llena de muertos, no tiene sentido. Y si yo me hago matar por un equipo que se llama Caldas, Pereira, Nacional, Junior, estoy equivocado de la vida, porque eso no tiene sentido. Y eso es pasión. Cuando después de que usted le pega una golpiza a él porque él es hincha del Pereira y tú de Nacional, y te vas a la cárcel un poco de tiempo y dice, pero ¿tendría sentido esto? Si usted revisa racionalmente, no tendría por qué haber cometido eso. Por tanto, todos los hinchas del fútbol, o la mayoría, son una serie de muchachos emocionales que terminan arrojando piedras, vaya uno a saber por qué. Porque el futbolista al otro día lo venden, se va a otro equipo, incluso al equipo contrario, a hacerle goles a su equipo. Y usted se mata por esa bandera. Hay que tener más dignidad, eso es un negocio. Vea fútbol, disfrútelo. Pero hacerse matar por un equipo es muy poquita dignidad, porque ese equipo no es sino puro comercio. Menos que ahora utilizan la mayoría de los eventos así grandes, el fútbol, el mundial, para esconder diferentes problemáticas sociales. Y como nosotros no lo tragamos y no expresamos nunca nuestra opinión ni brincamos. ¿Usted va a estudiar filosofía? Sí. Aquí hay un poco que yo los llevaría a estudiar. Yo hice filosofía, que estudiáramos filosofía y después estudiamos todo lo que sigue. Todo lo demás es importante. Aquí hay un poco de filósofos, Sandra, filósofas, ya toda la palabra. Aquí está el problema de la educación. Este muchacho es villarista y dicen gracias, hoy es
secretario de gobierno gracias a no ir a estudiar. Así lo dice, ¿no? Gracias a que no fue a estudiar y se dedicó a jugar billar, hoy es secretario de gobierno. Es la crítica al país. Los políticos nuestros no estudian, gracias a eso son políticos. Una serie de ignorantes en el poder, es lo que quiere decir el texto. Y esos ignorantes en el poder, entonces no saben de educación, por eso no le hacen las apuestas a la educación, porque todos se lo han ganado así. Nuestros futbolistas no estudian, nuestros futbolistas no terminan ni el bachillerato. Gracias a no estudiar soy futbolista, pues los grandes futbolistas de los grandes países tienen que terminar las carreras. La inutilidad de la justicia. Al chico que se roba una bicicleta le llega todo el aparataje de la justicia, y los que se están robando el país, allá es lo que dice el texto. Te quería decir, los funcionarios propios que están dentro del gobierno sí deben de estudiar. Yo estoy en los políticos, los que elegimos son unos ignorantes de esquina a esquina. Sí, los grandes políticos, no la gente que trabaja como secretario, gente que tiene que estudiar, pero los políticos, entre más ordinarios, más les rinden. Señora. Eres aprender y poder lograr más cosas que una persona que tiene un título. Cierto, estos son dos niveles distintos. Estudiar en el sistema regular o estudiar por fuera del sistema regular, pero estudiar. Bueno, mi pregunta es por qué con el largo de tiempo seguimos quejando de lo que nosotros hemos creado desde hace muchos años. La verdad, si comparamos, bueno, no hay comparación lastimosamente entre Colombia y Francia en el nivel económico, no hay comparación, pero se ve que Francia, que aunque sea, no sea igual, por decirlo así, pasionales como nosotros, se va a comparar a gente de otros países de Europa, haga esto, lo pregunten por qué. Viendo usted hizo colombiano, usted no puede hacerlo, ya lo está haciendo. La pregunta es por qué, entonces, para ciertas cosas sí, y para defender nuestros derechos, como Francia ha hecho, que se paró la raya, y aunque sabía que varias gente podría salir lastimada, se pararon por todos nosotros. Cierto. La palabra ustedes tres y cierro. Cerramos acá. Hay una cosa muy importante en Colombia. Lo leí en el proceso de paz. El proceso de paz dijo una de las veedoras. Lo importante del proceso de paz es que se sabía que no iba a ser fácil. Y lo segundo es que los colombianos lo están tomando en la mano, están dejando de quejarse y están tomando el país en las manos. Y yo estoy viendo en las diferentes comunidades que la gente quiere coger el país en las manos. Y cuando usted coge el país en las manos, cuando usted siente que coge la realidad en las manos, es otra cosa. Por tanto, es lo que pasa en Francia. Cuando sienta que el país es en tus manos, vas a participar de todas las protestas y va a exigir lo que tienen que exigir. Y lo demostraron los estudiantes hace poquito, universitarios. No dialogaron hasta que no le entregaron más del 90% de lo que pidieron. El país en las manos. Estamos por un buen camino. Preguntan los dos y los tres y nos vamos. Yo tuve un ambiente de mucha libertad formativa. Yo tuve unos profesores de mucha libertad formativa, de mucha amplitud formativa, y eso nos permitió conversar en muchas líneas, seguir haciéndolo. Recuerde que aquel texto lo escribí en esa época, pero ha ido sufriendo alteraciones. Cuando aquellas cosas eran 2 paginitas. Se hace una crítica hacia Colombia, hacia sus problemas económicos, políticos en general. Bueno, mi pregunta para usted es, usted dice que nuestra generación y las generaciones futuras son las que pueden cambiar el sentido de Colombia, pues, esta realidad. El sendero. ¿Usted cree que nosotros como generación estamos haciendo bien? Bien, yo tengo una esperanza profunda en la juventud de hoy, pero profunda, creo mucho en la juventud de hoy, y a mí me lo está mostrando esta conversación de hoy. Hay una gente que quiere preguntar, hay una gente que no está contenta, hay una gente que está moviendo realidades, y esto es un buen ejemplo. Muchachos, siguen otros eventos, después con Sandra buscaremos algún otro momento para conversar con ustedes, siguen otros eventos. Yo quiero agradecer las intervenciones de ustedes, el libro está ahí para que lo sigamos leyendo, pero en una profunda esperanza en ustedes, en una necesidad de ustedes y en una necesidad de que somos capaces de hacer por este país lo que nuestros abuelos, lo que nuestros padres
y lo que mi generación misma no ha sido capaz de hacer, y eso lo veo en ustedes, lo veo acá, pero lo veo en diferentes lugares donde he estado conversando. Veo una juventud muy posesionada del país, con pobreza, con dificultades, pero muy agradezco profundamente, Sandra, agradezco las intervenciones de ustedes, y bueno, nos damos un aplauso todos porque nos